el silencio que nunca se fue. Hablar de Luis Miguel es adentrarse en una historia marcada por el brillo deslumbrante de la fama y por una sombra persistente que nunca terminó de disiparse. Durante décadas, su voz ha llenado escenarios, sus canciones han atravesado generaciones, pero hay un vacío en su vida que ni el éxito, ni el dinero, ni el tiempo han logrado llenar. La desaparición de su madre, Marcela Basteri. Han pasado muchos años desde aquel 1986, pero hay momentos que permanecen intactos, congelados en la memoria como una herida que nunca cicatriza. Y ahora, cuando finalmente parece dispuesto a hablar, lo que emerge no es una respuesta clara, sino una serie de detalles inquietantes, fragmentos de recuerdos que, al unirse, dibujan una historia mucho más oscura de lo que el público imaginaba. Luis Miguel tenía apenas 15 años cuando su vida cambió para siempre. A esa edad, muchos adolescentes apenas comienzan a descubrir quiénes son, pero él ya era una estrella. Su nombre resonaba en toda América Latina, su rostro aparecía en revistas, su voz era reconocida por millones. Sin embargo, detrás de ese éxito precoz, existía un entorno familiar profundamente inestable. Su padre, Luisito Rey, era una figura dominante, ambiciosa, obsesionada con convertir a su hijo en una superestrella. Lo había logrado, pero el costo fue alto, muy alto. En los meses previos a la desaparición de Marcela, la tensión dentro del hogar era insoportable. Luis Miguel lo recuerda con una claridad que lo perturba incluso hoy. Las discusiones eran constantes. No eran simples desacuerdos, eran enfrentamientos cargados de resentimiento, de frustración, de palabras que dejaban cicatrices invisibles. Marcela, una mujer que había dejado todo por su familia, comenzaba a mostrar señales de desgaste emocional. Había algo en su mirada que ya no era el mismo brillo de antes. Una noche, según recordaría años después el propio Luis Miguel, su madre se sentó a su lado en silencio. No fue una conversación larga, pero fue una de esas que marcan para siempre. «No puedo seguir viviendo así», le dijo con una voz que mezclaba cansancio y resignación. En ese momento, él no comprendió del todo el peso de esas palabras. Tenía 15 años. Era un hijo que aún necesitaba protección, no alguien preparado para interpretar señales de ruptura, de desesperación. Pero ahora, mirando atrás, esas palabras resuenan con una fuerza inquietante, porque fueron quizá una despedida. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña calma, como si algo se estuviera preparando en silencio. Marcela estaba más distante, Luisito Rey, más controlador que nunca. Y Luis Miguel, atrapado entre ambos, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, hasta que un día, simplemente, ella desapareció, sin despedidas, sin explicaciones, sin rastro. Al principio, la explicación que se dio fue sencilla, demasiado sencilla. Se había ido, eso fue lo que le dijeron, que Marcela había decidido abandonar la casa, que necesitaba espacio, que no podía más con la situación, que en algún lugar estaba empezando una nueva vida. Para un adolescente, esa explicación tenía sentido, al menos al principio. Luis Miguel quiso creerlo, necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Durante meses, incluso años, se aferró a esa idea, a la posibilidad de que su madre estuviera viva en algún lugar, que algún día volvería, que aparecería sin previo aviso, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero había algo que no encajaba, algo que lo inquietaba profundamente. Marcela no era una mujer que abandonara a sus hijos. Esa idea comenzó a crecer en su mente como una semilla incómoda. Recordaba pequeños detalles, miradas, silencios, tonos de voz. Recordaba el miedo en los ojos de su madre durante las discusiones con su padre. Recordaba cómo ella evitaba ciertos temas, cómo en los últimos días parecía estar siempre al borde de decir algo, pero nunca lo hacía. Y entonces, con el paso del tiempo, la duda se transformó en sospecha. Porque si ella realmente se había ido por voluntad propia, ¿por qué nunca volvió a contactarlos? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no escribió? ¿Por qué no dejó ninguna señal? Luis Miguel comenzó a hacer preguntas que incomodaban, preguntas que su padre evitaba responder. Cada vez que intentaba profundizar, se encontraba con evasivas, con cambios de tema, con respuestas vagas que no hacían más que aumentar su inquietud. No pienses en eso. Tu madre decidió irse. Concéntrate en tu carrera. Pero ¿cómo podía concentrarse cuando una parte de su vida había desaparecido sin explicación? La relación con su padre comenzó a deteriorarse, no de forma abrupta, sino lentamente, como una grieta que se ensancha con el tiempo. Luis Miguel ya no lo veía solo como una figura de autoridad, sino como alguien que quizás estaba ocultando algo, y esa posibilidad lo atormentaba. Había noches en las que no podía dormir, se quedaba despierto, repasando cada recuerdo, cada conversación, cada detalle, buscando una pista, un indicio,
algo que le permitiera entender lo que realmente había sucedido. Pero todo parecía envuelto en una niebla espesa, una niebla hecha de silencio, de secretos, de verdades no dichas. A medida que crecía, su necesidad de respuestas también crecía. Ya no era un niño, ya no podía aceptar explicaciones simples. Y fue entonces cuando comenzó su propia búsqueda. No pública, no mediática, sino íntima, silenciosa. Investigó, preguntó, revisó cada fragmento de información que pudo encontrar. Personas cercanas a la familia, antiguos conocidos, cualquier persona que hubiera estado presente en esos años. Pero cuanto más buscaba, más confusas se volvían las cosas. Versiones contradictorias, historias incompletas, testimonios que no coincidían. Y siempre el mismo elemento en común, el silencio. Un silencio que parecía impuesto, como si alguien hubiera decidido que la verdad no debía salir a la luz. Y es ahí donde comienzan a surgir los detalles más inquietantes. Luis Miguel ha insinuado, en más de una ocasión, que hay cosas que nunca se dijeron, que hay piezas del rompecabezas que alguien se encargó de ocultar, que lo que ocurrió en 1986 no fue simplemente una mujer que decidió irse, sino algo mucho más complejo, mucho más oscuro. Hoy, al mirar atrás, reconoce que su intuición nunca lo abandonó. Desde el primer momento, algo dentro de él le decía que la historia oficial no era completa, que faltaba algo, y esa sensación lo ha acompañado toda su vida, incluso en los momentos de mayor éxito, incluso cuando el mundo lo veía como un ídolo intocable, porque hay preguntas que no desaparecen, solo se hacen más fuertes con el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente con Marcela Basteri? ¿Por qué nadie pudo dar una respuesta clara? ¿Y por qué, después de tantos años, el misterio sigue sin resolverse? Luis Miguel no tiene todas las respuestas, pero lo que sí tiene son recuerdos. Recuerdos que, poco a poco, comienzan a reconstruir una verdad que estuvo enterrada durante demasiado tiempo. Y quizás, solo quizás, ha llegado el momento de decirla. Las grietas del recuerdo. Si el primer recuerdo de una ausencia es el desconcierto, el segundo es la duda, y el tercero, inevitablemente, la sospecha. Para Luis Miguel, el paso del tiempo no trajo alivio, sino una claridad dolorosa. Aquello que a los 15 años parecía una explicación incómoda pero aceptable, que su madre simplemente se había ido, comenzó a transformarse en una narrativa llena de inconsistencias, silencios forzados y detalles que, al encajar entre sí, revelaban algo profundamente inquietante. La vida continuó, los conciertos no se detuvieron, las grabaciones siguieron, el público crecía, la fama se multiplicaba. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Luis Miguel comenzó a vivir en dos mundos paralelos, el del ídolo admirado por millones y el del hijo que no dejaba de preguntarse qué había pasado realmente con Marcela Basteri. Con los años, su memoria empezó a ordenar lo que antes era confuso. Recordó que, semanas antes de la desaparición, su madre ya no discutía de la misma forma con Luisito Rey, ya no levantaba la voz, ya no insistía. Había algo distinto, como si hubiera cruzado un límite invisible, como si hubiera tomado una decisión, pero no una decisión tranquila, sino una que nacía del miedo o de la desesperación. Ese cambio, que en su momento pasó desapercibido, se convirtió con el tiempo en una señal clave, porque no era el comportamiento de alguien que planea irse a empezar una nueva vida, era el comportamiento de alguien que siente que no tiene salida. Luis Miguel comenzó a hacerse preguntas más específicas, no solo por qué se fue, sino, ¿en qué condiciones se fue? ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Por qué nadie parece saber nada con certeza? Las respuestas cuando llegaban eran fragmentadas, a veces contradictorias, y casi siempre evasivas. Algunas versiones afirmaban que Marcela había viajado a Italia, otras decían que se había quedado en España. Incluso hubo quienes insinuaron que había sido vista años después, en lugares distintos, viviendo bajo otra identidad. Pero ninguna de esas versiones estaba respaldada por pruebas sólidas. Ninguna ofrecía algo concreto. Eran, en el mejor de los casos, rumores. Y en el peor, distracciones. Luis Miguel comenzó a notar algo más inquietante. Cada vez que se acercaba a una posible verdad, alguien parecía desviar la conversación. Personas que antes estaban dispuestas a hablar, de repente se volvían cautelosas. Testimonios que parecían firmes, cambiaban con el tiempo. Detalles que parecían importantes, desaparecían sin explicación. Como si alguien estuviera reescribiendo la historia constantemente. Y entonces, surgió una pregunta que lo perseguiría durante años. ¿Quién tenía interés en mantener ese misterio? Porque no se trataba solo de la ausencia de su madre. Se trataba de la construcción de un silencio activo, un silencio sostenido, un silencio que parecía tener un propósito. En medio de todo eso, su relación con su padre se volvió cada vez más tensa. Luisito Rey no solo evitaba hablar del tema, sino que reaccionaba con incomodidad cada vez que Luis Miguel insistía, a veces con irritación, a veces con frialdad.
a veces con un silencio que decía más que cualquier palabra. Para Luis Miguel, eso fue el punto de quiebre, porque comprendió que no estaba solo frente a un misterio, sino frente a una resistencia. Y cuando alguien se resiste tanto a hablar de algo, es porque hay algo que no quiere que se descubra. Fue en ese momento cuando la sospecha dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza emocional. No tenía pruebas, no tenía respuestas definitivas, pero tenía algo más fuerte: la intuición. Esa voz interna que, aunque no puede demostrar nada, insiste en que algo no está bien. A medida que crecía, también lo hacía su independencia, y con ella, su capacidad de investigar por su cuenta, sin depender de nadie, sin pedir permiso, sin aceptar versiones incompletas. Comenzó a reconstruir los últimos días de su madre como si fueran piezas de un rompecabezas. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Cada pequeño detalle adquiría importancia. Cada recuerdo, cada palabra, cada gesto. Y fue entonces cuando volvió a esa conversación. Aquella noche en la que Marcela le dijo: «No puedo seguir viviendo así». Durante años esa frase fue solo eso, una frase, pero ahora se transformaba en una clave, porque ya no sonaba como una queja, sonaba como una advertencia, como una confesión, como un grito contenido. Y si realmente estaba sufriendo, ¿por qué nadie intervino? ¿O es que alguien decidió no intervenir? Esa línea de pensamiento lo llevó a un territorio aún más incómodo, porque implicaba aceptar que lo que ocurrió no fue un accidente, ni una decisión espontánea, sino algo que pudo haber sido evitado, o incluso provocado. Luis Miguel no hablaba públicamente de estas ideas, no lo hacía en entrevistas, no lo convertía en espectáculo, pero quienes lo conocían de cerca sabían que esa búsqueda nunca se detuvo. Era una presencia constante en su vida, una especie de sombra que lo acompañaba incluso en sus momentos más brillantes. Y es que hay preguntas que no se pueden ignorar, no cuando están ligadas a la persona que te dio la vida, no cuando el silencio que la rodea es tan denso, no cuando cada intento de respuesta genera aún más dudas. Con el paso de los años, la historia de Marcela Basteri dejó de ser solo un caso personal, y se convirtió en un misterio público, un enigma que fascinaba y perturbaba a la vez, pero para Luis Miguel nunca fue un tema de curiosidad. Fue y sigue siendo una herida abierta, una ausencia que no se puede explicar. Y ahora, con el tiempo como aliado y la distancia como perspectiva, comienza a entender algo aún más profundo, que tal vez la verdad no desapareció, tal vez fue ocultada. Y si eso es cierto, entonces alguien, en algún momento, tomó la decisión de que esa verdad no debía salir a la luz. La pregunta ya no es solo qué pasó, la pregunta es ¿por qué? Y más importante aún, ¿hasta dónde llega esa historia que aún no ha sido contada? Porque si algo ha aprendido Luis Miguel con los años es que los secretos no desaparecen, solo esperan. Esperan el momento en que alguien tenga el valor de enfrentarlos. Y ese momento puede estar más cerca de lo que muchos imaginan. La verdad que nadie quiso decir. Hay un punto en toda historia donde la duda deja de ser una carga silenciosa y se convierte en una necesidad insoportable de verdad. Para Luis Miguel, ese punto no llegó de golpe. No fue una revelación repentina ni una confesión inesperada. Fue algo mucho más lento, más profundo y más peligroso. La acumulación de certezas sin pruebas, de intuiciones que ya no podían ser ignoradas. Durante años vivió con preguntas. Ahora, comenzaba a vivir con conclusiones. No eran conclusiones oficiales, no estaban escritas en ningún documento, pero estaban ahí, firmes, persistentes, imposibles de borrar. Y todas apuntaban hacia el mismo lugar, el pasado, el entorno familiar, y sobre todo la figura de Luisito Rey. Luis Miguel había evitado durante mucho tiempo enfrentar esa posibilidad. No porque no la viera, sino porque aceptarla implicaba romper algo mucho más grande que una relación. Implicaba cuestionar toda su historia, toda su infancia, toda la estructura sobre la que se construyó su vida. Pero hay verdades que, por más incómodas que sean, terminan imponiéndose. A medida que su carrera crecía, también lo hacía su independencia. Y con ella, el acceso a información que antes le había sido negada. Personas que en el pasado habían guardado silencio, empezaron a hablar, no abiertamente, no con nombres, pero sí lo suficiente como para dejar entrever que lo ocurrido con Marcela Basteri no fue tan simple como una desaparición voluntaria. Algunos mencionaban conflictos económicos, otros hablaban de tensiones emocionales extremas dentro del hogar, y algunos en voz baja insinuaban algo más grave, algo que nadie se atrevía a decir directamente. Luis Miguel escuchaba, no interrumpía, no reaccionaba de inmediato, pero cada palabra se quedaba con él. Cada insinuación, cada pausa, cada silencio, se convertía en parte de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Y cuanto más clara se volvía esa imagen, más difícil era aceptarla, porque implicaba reconocer que la historia que le habían contado durante años no solo era incompleta, sino posiblemente falsa. Una de las cosas que más lo perturbaba no era solo lo que había pasado, sino lo que no se había dicho. El silencio no era natural, era sostenido, era organizado,
Era, en cierto modo, estratégico. Había demasiadas coincidencias, demasiadas versiones que cambiaban con el tiempo, demasiadas personas que no recordaban detalles importantes, y sobre todo, demasiadas preguntas sin respuesta. Luis Miguel comenzó a revisar todo desde una nueva perspectiva, ya no como un hijo confundido, sino como alguien que busca la verdad, sin importar lo que encuentre. Volvió a los lugares, a los nombres, a las fechas. Intentó reconstruir la última etapa de la vida de su madre con una precisión casi obsesiva. ¿Dónde estuvo exactamente en sus últimos días? ¿Quién la vio por última vez? ¿Qué dijo? ¿Qué planeaba hacer? Y, sobre todo, ¿quién se benefició de su desaparición? Esa última pregunta fue la más difícil, porque implicaba pensar en términos que nunca había querido considerar, pero también fue la más reveladora, porque en medio de todas las dudas había un patrón que no podía ignorarse. Después de la desaparición de Marcela, todo continuó. La carrera de Luis Miguel siguió avanzando, las decisiones siguieron tomándose, la estructura de control se mantuvo intacta, y eso para él ya no era una coincidencia, era una señal de que, tal vez, lo ocurrido no fue un evento aislado, sino parte de algo más grande, más complejo, más oscuro. Aún así, nunca habló de esto abiertamente, no acusó, no señaló, no convirtió su historia en un espectáculo, porque entendía algo que pocos comprenden, que hay verdades que no solo afectan a quien las descubre, sino a todos los que están alrededor, y decirlas tiene consecuencias, pero el silencio también las tiene. Y él ya había vivido demasiado tiempo con ese silencio. Había noches en las que todo volvía, las discusiones, las miradas, las palabras no dichas, la voz de su madre. Ese momento en el que le dijo que no podía seguir viviendo así. Ahora, esa frase ya no era un recuerdo, era una pieza central. Una advertencia que en su momento nadie supo escuchar. O quizás, alguien decidió no escucharla. Luis Miguel comenzó a entender que su búsqueda no era solo por respuestas, era por justicia. No necesariamente una justicia legal, sino una justicia emocional, una forma de cerrar una historia que nunca tuvo un final. Porque lo más doloroso no es perder a alguien, es no saber qué ocurrió. Es vivir con la incertidumbre, con la duda, con la sensación constante de que algo quedó inconcluso. Y en ese punto, la verdad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad, aunque duela, aunque cambie todo, aunque obligue a mirar hacia lugares que uno preferiría evitar. Hoy, Luis Miguel no tiene todas las respuestas, pero ya no es el adolescente de 15 años que aceptaba lo que le decían. Es un hombre que ha visto lo suficiente como para saber que las historias oficiales no siempre son la verdad completa, y que, a veces, la verdad no está en lo que se dice, sino en lo que se oculta. El misterio de Marcela Basteri sigue sin resolverse, pero hay algo que ha cambiado. El silencio ya no es absoluto, las dudas ya no están aisladas, y la historia empieza a ser contada desde otra perspectiva, una más incómoda, más compleja, pero también más cercana a la verdad. Y si algo es seguro, es esto. Cuando una verdad ha sido enterrada durante demasiado tiempo, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La única pregunta es, ¿quién estará preparado para enfrentarla cuando eso ocurra? El eco de una verdad que no se rinde. Hay historias que terminan con una respuesta, y hay otras que se convierten en un eco interminable. La historia de Luis Miguel no es solo la de un artista que conquistó el mundo. Es también la de un hijo que creció con una ausencia imposible de explicar, con un vacío que el tiempo no logró borrar, y con una verdad que siempre pareció estar al alcance, pero nunca completamente revelada. Después de años de búsqueda, de recuerdos fragmentados y de sospechas que se hicieron más sólidas con el paso del tiempo, Luis Miguel llegó a un punto distinto. No necesariamente al final del camino, pero sí a un lugar de comprensión, una comprensión amarga, profunda, y sobre todo, inevitable. Porque hay un momento en el que uno deja de buscar respuestas absolutas y empieza a aceptar una realidad más compleja, que quizás nunca habrá una verdad completa, que lo ocurrido con Marcela Basteri pertenece a ese tipo de historias que quedan suspendidas entre lo que se sabe y lo que nunca se dirá. Pero aceptar eso no significa rendirse, significa cambiar la forma de mirar. Durante mucho tiempo, Luis Miguel buscó pruebas, hechos, testimonios, confirmaciones. Ahora, su búsqueda es distinta, es más silenciosa, más interna, más conectada con lo que siente, que con lo que puede demostrar. Porque entendió algo fundamental, que la verdad no siempre se encuentra en documentos o declaraciones. A veces la verdad vive en los detalles que nadie puede borrar, en los recuerdos que regresan una y otra vez, en las sensaciones que no cambian, incluso después de décadas. Y en su caso, hay algo que nunca cambió, la certeza de que su madre no se fue por voluntad propia, no de la forma en que le dijeron, no sin mirar atrás, no sin intentar volver. Esa certeza no es una prueba legal, pero es una convicción que ha resistido el paso del tiempo. Una convicción que nació en la intuición y que se fortaleció con cada silencio, con cada evasiva, con cada historia incompleta. Luis Miguel
ya no necesita que alguien se lo confirme, porque en el fondo siempre lo supo. Y esa es quizás la parte más difícil de aceptar, que la verdad estuvo ahí desde el principio, pero nadie quiso nombrarla, ni su entorno, ni quienes sabían más de lo que decían, ni siquiera él mismo. En aquellos primeros años en los que creer era más fácil que cuestionar, pero el tiempo cambia las cosas. El tiempo revela, el tiempo confronta, y sobre todo, el tiempo obliga a mirar hacia atrás con otros ojos. Hoy, cuando revisa su historia, Luis Miguel no solo ve a la estrella que fue, ve al niño que perdió a su madre sin entender por qué, ve al adolescente que aceptó explicaciones que no lo convencían, y ve al hombre que decidió no dejar de buscar, aunque eso significara enfrentarse a una verdad incómoda. La figura de Luisito Rey sigue siendo parte de ese rompecabezas, una pieza central, compleja, difícil de encajar. Y aunque nunca hubo una confesión clara, nunca hubo una respuesta definitiva, la sombra de su presencia en esta historia es imposible de ignorar. Pero más allá de señalar o acusar, Luis Miguel llegó a una conclusión distinta, una que no busca culpables en público, sino paz en privado, porque entendió que hay batallas que no se ganan con pruebas, sino con aceptación. Aceptar que hubo cosas que no pudo controlar, aceptar que hubo decisiones tomadas por otros que cambiaron su vida para siempre, aceptar que, en algunos casos, la justicia no llega en la forma que uno espera, y aún así, seguir adelante. Esa es quizás su mayor victoria, no el éxito, no la fama, sino la capacidad de seguir viviendo con una historia incompleta, sin dejar que esa incompletitud lo destruya. Pero eso no significa olvidar, porque olvidar sería traicionar lo que vivió, traicionar lo que sintió, traicionar a su madre, y eso es algo que nunca ha estado dispuesto a hacer. Marcela Basteri no es solo un nombre en un misterio sin resolver, es una presencia constante, una ausencia que, paradójicamente, siempre está ahí. En cada recuerdo, en cada pregunta, en cada momento en el que el silencio pesa más de lo normal. Y aunque el mundo ha intentado construir teorías, versiones, explicaciones, para Luis Miguel, la historia es mucho más simple y mucho más dolorosa. Su madre desapareció y nadie le dio una respuesta real. Todo lo demás son interpretaciones. Hoy, al hablar, aunque sea de forma indirecta, aunque sea a través de fragmentos, Luis Miguel no busca escándalo, no busca titulares, no busca reabrir heridas públicas, busca algo más íntimo, más humano, más necesario. Busca que la historia no se pierda en el olvido, que no se convierta en un simple rumor más dentro del mundo del espectáculo, porque detrás de todo eso hay una verdad, una vida, una madre, y un hijo que nunca dejó de esperar. Quizás la respuesta nunca llegue, quizás el misterio permanezca, pero hay algo que sí ha cambiado. El silencio ya no es el mismo, ya no es absoluto, ya no es incuestionable. Ahora tiene grietas, pequeñas, sí, pero suficientes para dejar pasar algo de luz. Y a veces eso es todo lo que se necesita, un poco de luz, para empezar a ver lo que siempre estuvo ahí, esperando.